Hola Santiago, ¿cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Un saludo grande para todos ustedes. Bueno, como se puede, ¿no? En medio de toda esta situación, pero bueno, con la esperanza de que todo se encarrile pronto, ¿no? Ojalá, ojalá. En cuanto a la pandemia y en cuanto a la economía, que es lo que yo quiero hablar con vos en la tarde de hoy. La semana pasada fue una semana de muchas novedades en materia económica. Este impuesto que se le pone a la compra de dólares, que es en realidad creo que es un anticipo de ganancias, y algunas otras cuestiones más. ¿Por qué se llega a esto, Santiago? ¿Podés dar una explicación de esto? Sí, mira, a ver, el control a la salida de capitales, más conocido como cepo, es, digamos, una medida de última instancia, ¿no? Es, digamos, cuando vos agotaste otro tipo de caminos, es una medida que tenés que tomar para conservar por ahí las pocas reservas que te quedan. Digo, haciendo un breve raconto, si nos vamos a aproximadamente un año atrás, digo, fue la anterior gestión quien sobre el final de su mandato puso esta medida del cepo, primero, bueno, $2.000 y finalmente los famosos 200. La realidad es que a pesar de haber reestructurado la deuda, la Argentina seguía o arrastra todavía algunos problemas macroeconómicos, sobre lo cual vino a montarse toda esta crisis producida por la pandemia, obviamente una crisis que ha golpeado la actividad económica y que ha redundado en que el Banco Central se encuentra escaso de billetes, ¿no? De dólares, ¿no? La demanda de los ahorristas minoritarios ha venido escalando, digamos, nosotros vemos, según las últimas cifras, que mensualmente son millones los argentinos que acceden a ese ahorro. Y digamos, sin abrir un juicio de si está bien o está mal, me parece que digamos, la gente tiene el derecho, si vos querés, de ahorrar en la moneda que le plazca. Obviamente sería deseable que lo hiciese en moneda local, porque es la que nosotros tenemos disponible, pero lo cierto es que si vos te estás quedando corto de algo, tenés dos opciones, o subís el precio o restringís la cantidad. Digamos, a nivel económico son dos opciones, o ajustás por precio o ajustás por cantidad. Ajustar por precio en este contexto sería equivalente a devaluar, ¿no? Es decir, y una devaluación en un contexto, digamos, donde ya hay una recesión de la economía, donde puede existir un pasaje a precios, sería golpear más los bolsillos por ahí de la clase media, la clase trabajadora, con lo cual hay que poner las dos cosas, ¿no? En la balanza. Es fácil por ahí cuando uno escucha de, bueno, ¿y por qué no sueltan el dólar y lo dejan ir a donde se tiene que ir? Pero bueno, eso no es una decisión que está exenta de consecuencias, ¿no? Digamos, nosotros sabemos que las devaluaciones bruscas en la Argentina van acompañadas por transferencias, ¿no? de riqueza. Generalmente lo que primero sucede es que hay una licuación del poder adquisitivo, ¿no? Digamos, vía incremento de precios, sobre todo aquellos bienes que más atados al dólar están. La otra opción es ajustar por cantidad, digo, si bien es un poco impopular y en estos días, digamos, con los problemas de los bancos para poder acceder a este cupo, hay un malestar, pero creo que la medida de la semana pasada, perdón, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, bueno, no podemos seguir vendiendo lo que no tenemos, ¿no? En eso no dista mucho de la lógica del almacenero, es decir, si vos no tenés la mercadería, o subís el precio o dejás de venderla, ¿no? Digamos, no va mucho más allá de eso. Obviamente es una medida para el corto plazo, para la urgencia, creo yo, con la esperanza de que pasado un tiempo esto pueda normalizarse, ¿no? Pero no hay que normalizar justamente el mercado financiero porque no es muy, o sea, no es lógico que haya cinco tipos de cambio, ¿no? El dólar oficial, el dólar paralelo, el dólar MEP, el dólar transferencia, el dólar solidario.
Es medio raro eso, ¿no? No creo que en muchos países del mundo pase, Santiago. No. Coincido, creo que, bueno, la semana pasada lo escuchaba el ministro de Economía, Martín Guzmán, que hablaba en esa dirección, ¿no? Digamos, que el sentido de las medidas económicas debieran ser a converger a un tipo de cambio único. Ahora, en medio, digamos, de toda esta situación, ¿cuál es el paso que uno le da a encauzar a un mercado único de cambios? Y es difícil, ¿no? Si vos en el medio te estás quedando sin disponibilidad de dólares para otros sectores de la economía, para importar insumos, para maquinaria, tenés que tomar decisiones difíciles. Lamentablemente estamos en un momento económico, digamos, que venía con un arrastre malo y se nos sumó todo el tema de la pandemia. Lo cierto es, digamos, como vos decís, que si vos digamos, tenés un cepo y no dejás girar utilidades a las empresas y les pedís que cancelen sus deudas, para la persona que está, digamos, afuera pensando en traer algún dólar a invertir, no es el mejor incentivo, ¿no? No es solo que vos decís, bueno, no sale más un dólar, sino que esa decisión probablemente impacta en los dólares que ingresan. Nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Esto sucedió en 2011, bueno, después se endureció. Nuevamente, son medidas un poco de final, digamos, son la consecuencia de otra serie de desequilibrios, que también que tienen que ver con algo bastante conductual nuestro, y lo hemos hablado por ahí en alguna oportunidad, y es esta cuestión muy arraigada que tenemos los argentinos de ahorrar en dólares, digamos, es muy particular eso, ¿no? Nuestro, y con esto no quiero nuevamente abrir un juicio, digamos, si está bien o está mal, o qué debería ser. La realidad es que ante una escasez de divisas, digamos, en este momento para todos los que demandan no hay, y las opciones son esas dos, ¿no? Creo, sí, volviendo a tu pregunta, que ante una normalización del escenario macroeconómico, lo ideal sería no tener 5 o 10 tipos de cambio, sino que volvamos a converger a un tipo de cambio único donde las señales de precio sean más claras, ¿no? Y que no estemos viendo, bueno, el exportador lo cobra a 75 menos retenciones, y en cambio el que lo quiere ahorrar lo tiene que pagar a 75 más 30 más 35, es decir, digamos, el sistema de precios funciona mejor si, digamos, uno de los principios es que sean conocidos y accesibles por todos, si no se generan muchas distorsiones o incertidumbre, y si vos no sabés bien cuál es el precio, lo que haces es retraerte y esperar a que la cuestión se aclare, y bueno, y se genera tal vez más recesión. Pero lo cierto es que no estamos en una situación fácil donde exista una solución mágica, ¿no? Por llamarlo de esa manera, decir, bueno, esto se arregla mañana haciendo esto, ¿no? La verdad que en su momento el anterior gobierno, digamos, solucionó la cuestión por ahí del cepo, de la restricción, pero bueno, cerrando un acuerdo con los holdout, pagando casi 14.000 millones de dólares, es decir, ¿cómo se abasteció el mercado cambiario en la Argentina en los últimos 4 años? Bueno, tomando más de 100.000 millones de dólares de deuda. Es decir, digamos, claro, es fácil unificar el mercado cambiario cuando vos te endeudás hasta la cabeza, sí. Pero eso obviamente tiene consecuencias, es decir, es fácil decir, compren todos los dólares que quieran, pero si del otro lado es el Estado, mediante deuda en dólares, el que se financia, ¿no? El que pone a disposición esos dólares, ¿no? Creo que, yendo un poquito más allá, el desafío es cómo generamos esos dólares genuinos, ¿verdad? Digo, que vengan más del comercio exterior, del comercio de bienes, servicios, y que no sean necesariamente a través del endeudamiento del sector público, ¿no? Ahora, no solamente requieren dólares las personas que quieren comprar 200 dólares para ahorro, o para hacer el famoso puré, esto de comprarlo al precio oficial y venderlo al paralelo y hacer unos pesos de diferencia, sino también que requieren los importadores. Hay muchas cosas que se hacen en la Argentina que necesitan componentes importados. De hecho,
sacaron de la hora 12 los celulares por eso, porque requieren mucho componente importado y hacen falta dólares para eso. El Estado le mandó a refinanciar las deudas a los importadores, a los que deben deudas más de $1.000.000. No hubo problema con eso, pero claro, ahora las empresas le están diciendo a los importadores, está bien, ahora te voy a vender, pero no más a 6 meses, me tenés que pagar de contado. Eso también es un problema, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cierto es que una decisión que no impacta en un gran universo de empresas, lo cierto es que aquellas que tenían deudas en dólares por más de 1 millón, de acá a un año creo que era un universo de 16, 18 empresas grandes, pero lo cierto es que genera de alguna manera una señal donde todo el mundo percibe que no hay digamos, suficientes divisas para todos los fines, como decís vos, para el industrial que necesita insumos o bienes de capital, para el ahorrista que quiere ahorrar algún tipo de excedente, para el que quiere comprar, no sé, una casa, un terreno, un departamento, bienes que se transan también en dólares. No hay para todos en este momento en la Argentina y bueno, eso es un desafío, también es una consecuencia de nuestras recurrentes crisis económicas y que no hemos, digamos, en los últimos 30 o 40 años consolidado un mercado de deuda en pesos, ¿no? Digamos, la verdad que con la historia económica, y si bien muchos gobiernos lo han intentado, es como que siempre volvemos a arrancar de cero y más allá de lo deseable que sea incentivar el ahorro en pesos, después tiene que ser viable, ¿no? Digamos, si nosotros a la gente le decimos que ahorre en un plazo fijo en pesos y pierde contra la devaluación un 50% en un año, y bueno, con la experiencia te va a decir, no, mirá, yo puse plata en un plazo fijo del 25% y en un año la devaluación por ahí fue del 50 o del 40, entonces también está el desafío no solo de apelar a la conducta, sino que las condiciones sean verdaderamente buenas para el ahorro, ¿no? Digo, fomentar el ahorro también no solo tiene que ver con lo cultural, sino con la ecuación económica, es decir, nadie va a ahorrar en pesos a pérdida, digamos, no se trata de patriotismo, de algo cultural, sino también hay una ecuación financiera que tiene que cerrar. Entonces, el primer paso para desandar todo dolarización excesiva que nosotros tenemos con respecto al ahorro es decir, bueno, tiene que haber instrumentos en pesos que de alguna manera le permitan al ahorrista, conservar su poder adquisitivo, ¿no? Creo que no fue tan publicitado, pero también en los últimos días el Banco Central tomó alguna determinación con respecto a poder que los bancos puedan ofrecer plazos fijos ajustables, digamos, por el tipo de cambio, son alternativas. En su momento salió el UVA, bueno, digamos, son todas alternativas que de alguna manera pueden contribuir a que finalmente no vayamos todos atrás del billete verde y que el que quiera ahorrar pueda ahorrar en alguna moneda o en alguna moneda indexada, bueno, que le garantice que sus ahorros no van a perder valor y que finalmente el que necesite sí o sí, no sé, pagar una importación de una máquina de un país extranjero, tenga la disponibilidad de divisas sin que se produzcan este tipo de cuellos de botella, ¿no?, en el mercado cambiario. Santiago, estos días los diarios, algunos, no todos, están publicando historias de empresas que se van del país, gente que se va a vivir a Uruguay, bueno, está el caso de las aerolíneas que retiran sus rutas, el caso de Walmart que busca un socio, Falabella que cierra tiendas. ¿Esto es grave? ¿Pasa en Argentina o es una cuestión que a consecuencia de la pandemia está pasando a nivel global? Mira, digamos, yo puedo hablar sobre dos sectores que, digamos, conozco algo, digamos, el sector de lo que se dice el negocio retail, lo que sería Walmart o las grandes cadenas de supermercados, no están en crisis acá en la Argentina, sino hace años en los Estados Unidos vienen, digamos, en crisis porque ha cambiado el modelo de negocios, ¿no? Es decir, si uno ve lo que eran las grandes empresas de supermercados o de venta de indumentaria,
les ha surgido un competidor que los ha ido mermando y es Amazon, digamos, la empresa Amazon, que vendría a ser como el mercado libre americano. Digamos, ha sido devastador el efecto, ¿no? Digamos, si uno ve las estadísticas, digamos, la crisis del segmento de grandes marcas o empresas de venta retail, que le dicen, digamos, de minorista, de indumentaria, de bienes para el hogar, bueno, de productos como supermercados, bienes, digamos, no viene de ahora. El caso de Falabella y de Walmart en Argentina puede obedecer, digamos, a esas cuestiones, sin negar que naturalmente la pandemia en la Argentina ha afectado, como ha afectado en todo el mundo, pero yo no haría, digamos, un paralelo tan directo de decir, bueno, el problema de este segmento surgió solo en Argentina a partir de marzo, digamos. Me arriesgo a decir que es un segmento a nivel mundial que viene bastante golpeado, particularmente por lo que te decía, ¿no? Todo lo que es el auge del comercio electrónico. Hoy cualquiera desde su celular, una computadora, puede tal vez comprar algo y en 1, 2, 3 días tal vez lo tiene en la casa. Y bueno, digo, ha habido un gran viraje de lo que son las pautas de consumo y los modos de consumo que creo que no se detienen. Y por ahí han sido aumentados, ¿no? Digo, obviamente al estar aislados o al tener recomendaciones de no salir de casa, creo que, bueno, digamos, quien antes por ahí no compraba a través de internet, digo, pues se vio obligado en muchos casos a utilizar esos canales. El tema de las aerolíneas también, digamos, no es solo en Argentina, es decir, vos tenés Aeroméxico, que se presentó en convocatoria de acreedores en Estados Unidos, empresas como Delta en Estados Unidos que están casi quebradas, lo que fue Lufthansa, que si no fue por la ayuda del gobierno alemán, también estaba quebrada, pero es lógico, digamos, el tránsito aéreo ha sido una de las cuestiones más golpeadas, digamos, todo lo que es turismo, tránsito aéreo. Los costos fijos que tienen las compañías aéreas son altísimos y estar casi 3, 4, 5 meses parados ha destrozado los balances. En ese orden de cuestiones hay empresas globales que tal vez Argentina, desde su locación geográfica, digamos, somos una esquina del mapa, ¿no? Claro, del mapa. Por ahí no, en las operaciones, las empresas, y esto ya es muy fino, tal vez seamos el 5%, entonces a la hora de reducir costos es lógico que las rutas que más se vean diezmadas son por ahí las que menor tránsito tienen y las que mayores costos fijos digamos, provocan. Con lo cual, a ver, sin dejar de ser una pérdida desde la conectividad, desde la mayor oferta, digamos, de transportistas aéreos, yo espero que en la medida que todo se recupere puedan recobrarse esas rutas, ¿no? Digo, finalmente no es que las compañías aéreas venden los aviones ni nada, digo, así como llegaron, en algún momento alguno toma la decisión, porque sabemos cómo es esto, ¿no? Las empresas multinacionales, hay un directorio y, no sé, se juntan, perdimos 100 millones, bueno, recortá. Digamos, no hay opción a decir, no, pero fíjate que la ruta de Argentina, Buenos Aires, no, bueno, digamos, tienen que ajustar y es el mandato, ¿no? que les viene de sus casas matrices y obviamente, digo, pasa en Argentina, como te digo, han presentado, bueno, el factor de la TAM también, digo, no era solo en Argentina, sino que venía con problemas hace unos cuantos años, con lo cual por ahí a veces tenemos sí, la tentación de mirar como si el problema de eso tan propio que tenemos los argentinos de ser el centro del mundo, digamos, si los problemas se originasen en Argentina, pero a veces también tienen un componente global. Con esto no quiero decir que la situación no sea complicada, no estoy diciendo eso, ¿sí? Simplemente quiero señalar que, digo, también hay que tener una lectura un poco más general de lo que son por ahí los segmentos de negocios y cómo, digo, venía cambiando y la pandemia, digamos, cómo ha terminado de profundizar
algunos movimientos que ya se venían dando, ¿no? Así que después hay, obviamente, en el caso por caso, muchas particularidades. Como señal, obviamente, uno por ahí abre el diario, como decís vos, y decís, bueno, se va a tal empresa, o día por medio vemos una nota de los argentinos se quieren ir a Uruguay, o hay fila para dejar el país. Bueno, digo, yo estoy seguro que hay un montones de compatriotas también que están dispuestos a pelearla, a hacer un esfuerzo más, sin dejar de decir, ¿no?, que la situación es complicada, ¿no? Pero no es una particularidad de la Argentina. Creo que la pandemia en mayor o menor medida ha golpeado todas las economías, ¿no? Eso es evidente. La última que te hago, Santiago, y te agradezco la nota, arrancaron las paritarias muy despacito, creo que cerró comercio ayer, van a empezar a hablar en el Estado también de paritarias, hubo paritarias en algunas partes de la industria, en esta raíz keynesiana que hay, ¿no?, del consumo como reactivador de la economía. ¿Te parece que es importante esto, ¿no?, que se empiecen a recuperar los sueldos para que la gente vuelva a consumir y la rueda empiece a girar, ¿no? Sí, yo creo, bueno, era uno de los primeros puntos que tocábamos en el poder adquisitivo, ¿no? Vos tenés una masa salarial que, digamos, ese es un gran componente de la demanda, y en toda esta situación de pandemia, por imposibilidad, por prevención, digo, ha habido un montón de actividades que han estado mucho tiempo parado, y eso provocó, bueno, un gran parate de la economía en general, y que aquellos por ahí que no tenían la suerte de estar en un convenio colectivo o tener un trabajo formal, vieron reducidos sus ingresos, con lo cual todas aquellas medidas que contribuyan a la recuperación del salario como componente de la demanda son bienvenidas. Me parece que obviamente, digamos, está la cuestión de la mesura del año particular en el que estamos viviendo, pero sin lugar a duda me parece que tiene que haber una recomposición o una apuesta tal vez por el consumo para recuperar dinamismo, ¿no? Más que nada como arranque de la economía. Yo creo que no puede ser todo consumo, ¿no? Digamos, sí es un arrancador, ¿no? Como el motor, ¿no? Darle arranque, pero después el combustible obviamente son las exportaciones, son la inversión, y ahí es donde creo que tenemos que trabajar más fuerte, ¿no? Digamos, el consumo es más el corto plazo. Lo otro te diría que es más estructural, ¿no? Una apuesta por tener una estrategia exportadora seria, duradera, y también una política de atracción de inversiones, sí, también, digamos, genuina, orientada con políticas públicas, y que no sea, bueno, que venga quien quiera a timbear, a especular financieramente, sino, digamos, tener bases sólidas para que las empresas puedan radicarse en la Argentina. Mira, lo vemos en algunas cuestiones, ¿no? Por ahí no salen, pero esto de poner un satélite en el espacio no lo hace cualquier país, producir reactores nucleares como hace el INVAP no lo hace cualquier país. Digo, hay pequeños nichos y nodos de conocimiento. Tal vez la tarea del Estado o de la política pública es ir cosiendo y uniendo todos esos nodos o nichos de conocimiento que tiene la Argentina, para ponerlos en valor y que se transformen también en algún momento en exportaciones, y en una estrategia más, ¿cómo decirle?, cohesionada de país, ¿no?, de inserción internacional. Pero bueno, esperemos. Obviamente lo que manda el momento hoy es la preocupación, la incertidumbre por lo que va a venir. Yo espero nuevamente que bueno, este mal paso que nos toca hoy pase rápidamente, y que, bueno, tal vez el año que viene podamos empezar a recuperar toda la caída económica que hemos tenido este año, ¿no? Santiago, gracias por esto, ¿eh? Te mando un abrazo y siempre es un gusto hablar con vos, ¿eh? Por favor, les mando un abrazo grande a ustedes y a todos los televidentes oyentes. Que anden muy bien.
Gracias, Santi. Hasta luego. Chau, chau.